tener con nosotros un hombre que desde la caricatura ha hecho una reflexión política continua sobre el estado de nuestra nación. Un hombre que ha sufrido persecución por contar con sus monos, un autor de materiales inolvidables como Los Agachados, un autor de algunos de los cartones más envenenados frente al poder que se han producido en este país, y un decidido pedagogo. Ha decidido educarnos en las cosas más variadas y sensatas, ¿no? Desde quién era Marx hasta por qué tenemos que dejar de comer carne. Yo confieso que sí leí lo de Marx y el de dejar de comer carne, mi madre, ¿no? Pero bueno, esto forma parte de la democracia, hay cosas que convencen y cosas que no. Ríos ha militado en causas variadas, digamos, y múltiples, ¿no? Pero es que sí, este país le debe mucho y es un placer tenerlo aquí, es un placer tener esta carpa saturada. Y nos va a contar algo sobre su último libro y al final va a estar firmando libros de este y de otros libros que conseguimos de él a precios muy baratos. Buenas tardes, queridos mequetrefes. Esto va para los dos géneros, porque no se puede decir mequetrefas y mequetrefes, así que cada quien que se lo apropie como le dé la gana. Y en realidad yo les debo confesar que yo nunca pensé ser caricaturista. Yo trabajaba aquí a 2 cuadras, 3 cuadras, en una prestigiada funeraria que se llama todavía Galloso, pero en aquel tiempo era la única que había atrás de Bellas Artes. Yo llevaba ya ahí 5 años trabajando y les había caído también a los dueños que me dijeron un día, el año 1954, me acuerdo todavía, imagínense nada más, me dijeron: oye, Lalito, vemos que te gustan mucho los de embalsamar cadáveres, porque yo me pasaba un buen rato platicando con el viejito que embalsamaba todos los cadáveres, porque aparte de que era michoacano, era muy ocurrente, se ponía a contarme ahí 1001 cosas de todo su trabajo, de toda su profesión, y me decía que él había embalsamado a todos los presidentes de México de Madero para acá. Me contó una vez que le tocó embalsamar a Álvaro Obregón y el cadáver estaba agujerado por todas partes de balas. Yo sabía que nada más le habían pegado 2 balazos, mi colega León Toral, y resulta que todos aprovecharon ahí para sacar su pistolita y que estaba perforado. Entonces a mí me gustaba mucho estar ahí con él platicando, y por eso se acercó un día el dueño de la agencia, don Jaime Arrangois Galloso, y me dice: oye, si quieres te mandamos a aprender embalsamamiento de cadáveres a San Luis, Missouri. Caray, pues a mí me gustó la idea, porque es una profesión donde el cliente no tiene la razón nunca. Ya no puede quejarse de nada. Yo era en Galloso, era el encargado del conmutador telefónico y de las ambulancias para enfermos no contagiosos. Entonces, una de mis funciones era prestarles el teléfono a los clientes que querían hacer uso del teléfono. Y llegó un señor y me dijo: ¿me permite el teléfono? ¿Cómo? Le di línea y empezó a hacer su llamadita. Yo mientras tenía la costumbre para estar más o menos de acuerdo con lo que se hacía en Galloso, para matar el tiempo, me ponía a veces a dibujar, a veces a leer. Ahí me hice el lector furibundo de todo lo que me caía. Otra vez me ponía a leer el periódico, etcétera, etcétera. Y esa vez, por pura coincidencia, estaba yo haciendo dibujitos. No dibujitos de caricatura, eran dibujos babosos así, los que hacen un muchacho de 19 años. Entonces era agarrar las letras y deformar todas las letras, darle así, garibolear todas las letras. Acabó su llamada el señor
y sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó, me dice muchas gracias, si se le ocurre alguna vez algún chiste, yo se lo publico. Ah, caray. Agarro la tarjeta y decía Francisco Patiño, revista Jaja. Era una revista que se consideraba casi solo para adultos, porque los dibujos que traía eran dibujos de agencias internacionales. Así que publicar en esta revista pues era entrar únicamente al mundo del humor, no del humor político, del humor por el humor, del humor color de rosa, hacer, en una palabra, dibujar babosadas. Yo empecé haciendo babosadas, pero curiosamente me pagaban por hacer las babosadas, muy mal, yo creo que pagaban por kilo en ese tiempo, porque de veras cada semana les llevaba yo así un montón de dibujitos que yo hacía tratando de imitar un poco a un caricaturista humano norteamericano que se considera el padre de la caricatura moderna. Porque en ese tiempo, yo estaba hablando pues de los años 50, los grandes caricaturistas de México eran enormes dibujantes, el Chango Cabral, por ejemplo, Arias Bernal, Audifred, Facha, Freire, que todavía vive. Entonces eran dibujantes que habían pasado por la Academia de Bellas Artes, que sabían hacer así la figura humana perfecta casi. Y claro, ya como eran caricaturas se exageraban un poquito las narices, las orejas, etcétera, etcétera. Pero eran dibujos de veras dignos de una exposición. Entonces cuando aparecieron los trabajos de este Saúl Steinberg en Estados Unidos, y obviamente con la gran influencia que hay en México de todo lo gringo, pues empezó a surgir una inquietud. Ya, un día me decidí y fui a ver a Abel Quesada. Abel Quesada acababa de salir del periódico Cine Mundial y lo habían contratado de Excelsior para trabajar en Últimas Noticias. A mí se me hizo muy fácil ir a ver a Abel Quesada y decirle, maestro, ¿me puede usted recomendar para trabajar en Ovaciones? Era una audacia de mi parte, de verdad, que yo no me explico todavía cómo me animé a hacerlo. Pero Abel Quesada, con una amabilidad así increíble, ya tenía bastante fama Abel Quesada, dice, ¿cómo no? Vio mis trabajos y dijo, sí, tienes madera para ser modelo. Entonces me hizo una carta de recomendación, la llevé yo a mediodía al periódico Ovaciones, aprovechando que era la hora de mi comida en Galloso, y inmediatamente el director del periódico, el licenciado Díaz Lombardo, le gustaron mis trabajos, le gustó pues la recomendación que llevaba yo de Quesada, y dice, empieza usted mañana mismo. Entonces hoy en la noche me tiene que traer su primer caricatura. ¡Hijo! ¿En qué lío me había yo metido sin darme cuenta? Porque yo nunca había hecho cartón político, nunca había trabajado en los periódicos. Pero bueno, dije, ya me contrataron, así que ahora tengo que cumplir. Y desde entonces, desde 1956, he estado haciendo cartón político hasta ahorita que ya estoy, como diría el bate de Sicilia, hasta la madre de estar haciendo cartones políticos. Pero me contrataron para presentar este librajo, que es el último que pienso hacer. Ya los quisiera ver haciendo un libro. Ya llevo más de 100 libros, ya merezco un descansito, yo creo. Bueno, este libro, como casi todos los libros, tiene una pequeña historia. El año pasado me publicaron un libro que se llamó Mi Independencia, Mi Revolución, que tuvo mucho éxito, se vendió muy bien. Inclusive los libreros de México lo declararon
el mejor libro del Bicentenario. Pero ese libro, no sé por qué se ríen, si es un libro que, si lo leyeron ya ustedes se habrán dado cuenta de que se queda únicamente hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Porque en aquel libro traté yo de demostrar que en México realmente la revolución había sido traicionada, se había visto interrumpida precisamente en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue el último gobierno que realmente trató de hacer un gobierno revolucionario. Es decir, trató de poner en práctica los ideales, los sueños, las ilusiones de la Revolución Mexicana y empezó a repartir la tierra, nacionalizó Pemex, estableció un sistema de educación que ha sido hasta ahora el mejor que ha habido y hizo una serie de medidas, se preocupó mucho por los indígenas, que creó el Instituto Nacional Indigenista. Pero ¿qué pasó con Lázaro Cárdenas? Al terminar su gobierno, él, como era la tradición desde Calles, trató de dejar un sucesor que siguiera practicando las cosas que él había iniciado, o sea, que no dejara las cosas a medias. Pero a alguien no le gustó que ese candidato de Cárdenas fuera el general Mújica. Era más radical que Lázaro Cárdenas, era más izquierdista, mucho más revolucionario que Cárdenas. Entonces a alguien no le gustó que él fuera el candidato. ¿Quién creen ustedes que fue al que no le gustó que Mújica fuera el sucesor de Cárdenas? A los gringos, aquí las malas lenguas dicen que a los gringos. En vez de Mújica, los gringos y sus testaferros en México decidieron que el sucesor de Cárdenas iba a ser el general Ávila Camacho, que para empezar se declaró católico o creyente. Creo que dijo: yo soy creyente, para contrarrestar pues todo lo que, la mala fama que había tenido Lázaro Cárdenas, que era un libre pensador y que pues estaba poniendo en práctica la Constitución. Pero con Ávila Camacho cambió todo. Toda la política que había llevado a cabo Cárdenas se frenó y de ahí para entonces se puede decir con toda certeza y con mucha pena que no hemos tenido un gobernante de izquierda, a menos que consideren al pelón Salinas como pero fuera de López Mateos, que públicamente dijo que él se consideraba de izquierda dentro de la Constitución, y de medidas revolucionarias que el PRI, hubo un PRI más o menos bueno, llevaron a cabo, medidas casi socialistas. La implantación del seguro social, por ejemplo, es una medida típicamente socialista. La educación gratuita es una medida socialista. Son medidas de izquierda que cuando había un PRI más o menos regular las ponía en práctica, porque trataban todavía de seguir un poquito con los ideales de la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué pasó? Después de Camacho entró, pues yo creo que fue el padre de la corrupción en México, el presidente Jarocho, al que Lombardo Toledano decretó el cachorro de la Revolución Mexicana, Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés fue el fundador del PRI. Para mí el PRI nació en 1946, porque el PRI que fundó Alemán no tenía nada que ver con el PRM de Lázaro Cárdenas ni con el PNR de Calles. Era otra clase de partido. Empezando por el lema del PRI, que a mí me daba mucha risa, se decía democracia y justicia social. Imagínense el PRI con ese lema
y se inició la hermosísima tradición mexicana de que los gobernantes salían ricos de su reinado. Ni Cárdenas ni Ávila Camacho, se puede decir, salieron ricos de esto. Quizá el hermano de Ávila Camacho, Maximino, era un asesino vulgar y sí se enriqueció a lo bestia. Pero después de Miguel Alemán siguió la tradición esa de que los presidentes habían llegado al poder para servirse del presupuesto. Como una reacción así casi violenta a lo de Miguel Alemán, nombraron a otro presidente que podemos considerar que fue el último de los honrados, Adolfo Ruiz Cortines. Era una gente, era un burócrata pues de carrera. Su esposa era la administradora de los mejores burdeles en Veracruz. Pero el viejito este de don Adolfo era un burócrata que únicamente le interesaba jugar dominó. Era muy nacionalista también, dijo nacionalista, ¿verdad? Y fue parte de esos pocos presidentes que tuvo el PRI, que todavía se conservaban con cierta honestidad, más o menos pensaban en la Revolución Mexicana, pensaban en la gente pobre, pero después se acabó todo eso. ¿Cómo podemos considerar a Díaz Ordaz? Un asesino. Y Díaz Ordaz curiosamente empezó muy bien su gobierno. Tenía en Hacienda un gran economista que era Antonio Ortiz Llena, pero cuando empezó el movimiento estudiantil, don Gustavito enloqueció y se dedicó pues a lo que todos nosotros recordamos, que terminó con el 2 de octubre, a la represión hacia su marcha. A mí me tocó todavía la colita de esa represión, porque en 1969 la policía de gobernación, que no me acuerdo cómo se llama, la Dirección Federal de Seguridad, me secuestró, me entregaron al ejército, me llevaron en la noche al Nevado de Toluca, después de estar detenido en el campo militar de Toluca, y me dijeron delante de dos cosas que me iban a matar. Dije, bueno, yo toda la mañana me la había pasado secuestrado, ya sabía que algo me iban a hacer, ya estaba yo conforme pues con que me mandaran al otro mundo con fast track. Y en esos momentos como que no sabía qué hacer, pues el tiempo que aguantando lo que está pasando, les dije, bueno, si me van a matar, pues órale, al mal paso darle prisa. No, pero los tipos dijeron, no, esa es la última advertencia que le hacemos. Yo no sabía que mi familia y el editor habían intervenido con el general Cárdenas, y Cárdenas le habló a Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz le habló a Echeverría, y Echeverría le habló a García Barragán, que era el secretario de la Defensa, y le dijeron que todo quedara en un susto. Porque yo estaba en una lista que había hecho Echeverría junto con García Barragán de toda la gente que debía desaparecer de este planeta por ser un peligro para el gobierno y para las instituciones. Pero a alguien le dijeron hace poco que era un peligro para México. El general me salvó la vida, yo le viví muy agradecido todo el tiempo que él vivió todavía. Desgraciadamente ya no le pude dar las gracias en persona porque ya lo tenía atacado de cáncer y ya no quería que la gente lo viera. Entonces, de repente el año pasado empezó a correr por ahí el rumor de que en el 2012 el PRI iba a volver a los pinos. Y dije, no la muere, no la chiflen, que es cantada. Y como varios amigos, bueno, por lo menos 3 amigos me habían dicho, oye, este libro se queda únicamente en Lázaro Cárdenas, ¿por qué no es uno que baje
a todos los que siguieron de Lázaro Cárdenas que se haga un examen así muy resumido de lo que ha sido el PRI para este país. Y así salió este libro, salió el librajo que se llama Santo PRI, líbranos del pan. Que mucha gente cree que es a favor del PRI. Dice, no, pues el PRI nos va a salvar del PAN, pero luego ¿quién nos va a salvar del PRI otra vez? Yo la conclusión a la que llego en este libro es que hay una ligera posibilidad de que no llegue el PRI otra vez a los pinos, pero como de costumbre esto depende únicamente de que los de allá arriba cruzando el río Bravo dijeran, pues sí, que vaya uno de izquierda. Pero ya tuvimos dos experiencias dolorosísimas. Primero en 1988, cuando todo el mundo votó por Cuauhtémoc Cárdenas, todo el mundo sabíamos que iba a ganar Cuauhtémoc Cárdenas, y de repente se les cayó el sistema y no hubo manera. ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc era de izquierda. Y esto se repitió otra vez en 2006, cuando todo el mundo de los que votamos por el PG, por Andrés Manuel López Obrador, estábamos convencidos de que iba a ganar. Y iba a ganar de calle. Yo recuerdo, 2 días antes de las elecciones, el PG le llevaba más de 10 puntos de diferencia a Calderón. ¿Cómo se puede explicar que de repente, de la noche a la mañana, todas las simpatías que habían por el PG desaparecieron y se fueron con Calderón? Yo estoy convencido, como muchos de ustedes y muchos intelectuales, Elenita Poniatowska, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera. Es una lista enorme de las gentes que apoyamos al PG y que estamos convencidos de que se cometió un fraude que hasta los mismos panistas lo han reconocido. El mismo Calderón dijo, haya sido como haya sido, yo soy el presidente. Magallanes, el mejor diseñador de México, después de Vicente Rojo y de Ríos. Y esta campaña tiene como objeto, la campaña sigue. Esta no la podemos interrumpir hasta que nos haga caso Calderón. A lo mejor nunca la vamos a interrumpir, porque él no nos va a hacer caso. Esta campaña tenía por objetivo hacer que la gente manifestara su manera de pensar sobre la guerra de Calderón. En ese sentido consideramos que era muy fácil para la gente reproducir este diseño, dibujarlo si quieren, y ponerlo en sus casas, en las puertas, en las ventanas, en el coche. Pero nos dimos cuenta que hay un temor increíble entre la gente por manifestarse así. Tiene mucho miedo la gente, sobre todo en provincia. En Sinaloa me decían, si ponemos esto en nuestros coches nos balacean y no vamos a saber quién. Además, en Tepotlán me decía una señora, es que si yo pongo esto en mi casa me van a quitar oportunidades. Oportunidades es un programa de limosna que tiene el gobierno para ayudar a la gente pobre. Entonces hay mucho temor. En ese sentido consideramos que fue un fracaso la campaña, pero no en cuanto al apoyo que recibimos de los medios y sobre todo de las redes sociales. Eso fue increíble. En menos de una semana esta campaña se conocía en toda la República y recibimos el apoyo de muchas radios, de muchos periódicos, de Televisa por supuesto que no, ni de Televisión Azteca tampoco, y nos da mucho gusto eso porque finalmente les pegamos un golpe y tuvieron que reconocer que esta campaña ya se conocía en toda la República.
Desgraciadamente, todo parece indicar que el PRI está dispuesto a no perder estas elecciones, porque han hecho una coalición, una especie de unión. Imagínense nada más entre qué personajes. Salinas de Gortari, Salinas de Gortari está apadrinando a Peña Nieto. Lo que queda del PRI, que no es poco, ¿no? El PRI todavía manda en cerca de 20 estados de la República. Están tratando de hacernos creer que el PRI va a volver a ser invencible y está canijo que lo dejemos. Yo creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que es la última oportunidad que tenemos de tener un gobierno democrático, un gobierno decente, un gobierno que piense realmente en el país y no únicamente en el país vecino. ¿Saben cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después. Y aunque solo sea por eso, vamos a romperles el hocico. No podemos, no nos lo merecemos, chicas. Y es la hora de empezar a ponernos de acuerdo. Los que luchamos por la paz, los que luchamos por una candidatura de izquierda en la Ciudad de México, los que luchamos por la presencia de las redes sociales y su lucha contra los abusos del poder, los que luchamos por el derecho de los maestros de la sección 9 a que se les reconozca su absoluta independencia, ganada fuerza de interminables combates, los electricistas, vámonos tomando de la mano porque produce gran confort, como decía mi amigo. Y esto sigue, vamos en meeting continuo. Y como dice Paco, hay que darles el amor de la que sea de mala manera, o sea de buena manera. Muchas gracias. Saben que en los últimos años ha habido una modificación a partir de que en el Distrito Federal se aceptó que las mujeres pudiéramos interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas. Empezó a haber toda una corriente en el país en la que 17 estados se modificaron las constituciones. Gracias.